Mi cuñada robó los nombres de todos mis bebés que perdí y los usó para sus hijos, luego envenenó mis vitaminas prenatales para provocarme otra pérdida. Ella en serio cree que no voy a arruinarle la vida ahora mismo. ¿Cuál ha sido la venganza más dulce que has probado? Acostarme con el hermano de mi enemiga. Durante años fui infértil, pero no una infértil cualquiera. Era la infértil de las falsas esperanzas. Verás, había tenido 3 abortos espontáneos, todos en el segundo trimestre. Por suerte, todos fueron muy comprensivos, excepto mi cuñada. Porque la primera vez que lloré en su regazo, me acarició el cabello y me dijo que siempre estaría ahí para mí. Me dijo que cuando naciera mi sobrina, su bebé, yo sería su madrina. Incluso empecé a considerarla como una de mis amigas más cercanas. 2 semanas después fue su baby shower. Ahí fue donde anunció el nombre de su bebé. Tan pronto como lo dijo, sentí vómito en mi garganta. Era Faye, el mismo nombre que había elegido para mi hija no nacida. Bueno, no es como si lo fueras a usar, fue todo lo que dijo cuando la confronté, mientras chillaba como un cerdo al que prenden fuego. Sus palabras fueron como dagas. Cuando mi esposo se acercó a preguntar qué pasaba, se lo conté, pero en lugar de enojarse, simplemente se rió. Bueno, los hombres a veces pueden ser bastante despistados. Esperé a que estuviéramos en el auto de regreso a casa para explicárselo otra vez. Mi esposo era el amor de mi vida, pero también era pasivo, por haber crecido como el chivo expiatorio de su familia. El tipo de persona que si lo asaltan en la calle, se disculpa por no tener más dinero para entregar. Así es ella, cariño, dijo suspirando. Así que me dije a mí misma que, al menos, el nombre de mi hija no nacida viviría en el bebé de alguien más, y me enfoqué en aumentar mi fertilidad siendo una princesa saludable de pilates. Pero nunca funcionó. 1 año y medio después, otro bebé murió en mi vientre. Semanas después, estaba en un pasillo de Walgreens cuando lo vi. Mi cuñada había publicado un mensaje para conmemorar a su segundo hijo. El texto decía, bienvenido, bebé James, gracias a Emma, mi nombre. Por la inspiración. Su pérdida es mi ganancia. Luego puso un emoji de embarazada y uno de calavera. Cuando robó el nombre de mi tercer pérdida, Charlotte, ya estaba entumecida. ¿Me enviaba fotos de la habitación del bebé con mensajes como ¿te gusta esta decoración? Mi esposo aún la defendía, diciendo que estaba siendo muy sensible, que solo eran nombres y fotos. Después de 4 años, dejé de tener esperanza de ser madre. Sara estaba embarazada de su 4.º hijo, y hacía bromas en las cenas familiares sobre qué nombre iba a robar después. Todos reían. Todos, excepto yo. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Si quería otro nombre, le daría uno que nunca olvidaría. Esperé hasta la próxima reunión familiar y rompí en llanto. Le dije a Seo en privado que había descubierto algo increíble en el diario de mi difunta madre, un segundo nombre secreto que nunca había compartido con nadie, Lexativa. Le dije que significaba niña sagrada en un antiguo dialecto. Incluso creé páginas falsas del diario y le mostré un tablero de Pinterest sobre honrar a los abuelos fallecidos a través de nombres. Sara tomó el nombre y corrió con él. Lo anunció por todos lados, su hija se llamaría Lexativa Rose, para honrar la historia oculta de nuestra familia. Y esa venganza ya era suficiente para mí, hasta que 8 meses después, el universo me lanzó una sorpresa, estaba embarazada. En el tercer trimestre. Casi lloré de alegría. No más memoriales, no más dudas sobre si había algo profundamente mal conmigo. Mi esposo y yo habíamos decidido no anunciarlo hasta estar seguros. Y esa misma semana, recibimos un mensaje de texto, Sara nos invitaba a su baby shower. Me puso un vestido suelto que escondía todo. Mi esposo apoyó mi decisión, ya sin importarle nada. Sara había hecho de ese baby shower un evento enorme, más que cualquier otro. Estaba toda la familia, más las seguidoras de su blog de maternidad que habían seguido la historia de Lexativa durante meses. En medio de su discurso sobre haber descubierto ese nombre tan sagrado, me puse de pie. En realidad, Sara, yo también tengo algo que compartir, dije, alisándome el vestido sobre el vientre, ahora claramente abultado. La sala quedó en silencio. Sara se quedó con la boca abierta a medio hablar. Mi suegra dejó caer su copa de champaña. 29 semanas hoy, anuncié, acariciándome la barriga. Queríamos estar seguros esta vez. La sala estalló en gritos y felicitaciones. La cara de Sara se desfiguró. Fue entonces cuando mi esposo, el santo de la familia, se puso de pie y levantó la mano. Sara, estabas diciendo algo sobre Lexativa, sobre toda la investigación que hiciste. Sara pasó de blanca a roja. Sí, significa niña sagrada en... Qué raro, la interrumpió él sacando el teléfono, porque cuando busco Lexativa en Google, todo lo que me sale son sitios de medicina sobre alivio para el estreñimiento. Tuve que taparme la nariz para no soltar la carcajada. El resto del cuarto quedó en silencio.
Tomé la mano de mi esposo y nos fuimos. Fue un momento de orgullo para los tres. Pero a las 4 de la mañana, mientras dormía profundamente, sentí un dolor agudo en el estómago. Uno que ya había sentido 3 veces antes. Corrimos al hospital, pero yo ya sabía la verdad, era otro aborto. Resulta que una de mis gomitas prenatales nocturnas había sido reemplazada por algo que resultó fatal para el bebé. Supe de inmediato que Sara había sido la responsable. No pude dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de satisfacción de Sara en ese baby shower. La policía dijo que no podían probar nada sobre las vitaminas. El frasco había desaparecido misteriosamente del baño, y el hospital no pudo detectar qué sustancia específica causó la pérdida. Mi esposo finalmente dejó de defender a su hermana. Él estaba sentado en nuestra cama, sosteniendo el frasco vacío de vitaminas prenatales que habíamos encontrado escondido en el basurero exterior. Le temblaban las manos al girarlo una y otra vez. Sara había estado en nuestra casa solo 2 días antes de que ocurriera todo, diciendo que quería ayudar a organizar el cuarto del bebé. Empecé a documentarlo todo. Cada mensaje de texto, cada publicación en redes sociales, cada comentario cruel que Sara había hecho a lo largo de los años. Mi laptop se volvió mi compañera constante mientras armaba un patrón que antes estaba demasiado herida para ver. 3 semanas después de perder a nuestro bebé, descubrí algo que me heló la sangre. La mejor amiga de Sara, Catherine, trabajaba en la farmacia donde yo retiraba todas mis recetas. Recordé haberlas visto riéndose juntas en reuniones familiares, y como Catherine solía hacerme preguntas invasivas sobre mis tratamientos de fertilidad. Conduje hasta la farmacia durante el turno de Catherine. Me vio entrar y trató de esconderse en la trastienda, pero la acorralé cerca del pasillo de las vitaminas. Su rostro se puso pálido cuando mencioné las vitaminas prenatales. No sé de qué estás hablando. Balbuceó, mientras le temblaban las manos al acomodar frascos en el estante. Esa misma noche, Sara publicó en su blog de maternidad sobre miembros tóxicos de la familia que hacían acusaciones falsas. En cuestión de horas, sus seguidoras comenzaron a inundar mis redes sociales con mensajes de odio. Mi teléfono no paraba de sonar con notificaciones llamándome celosa, delirante, que solo quería atención. Mi esposo eliminó sus cuentas en redes sociales después de que las seguidoras de su propia hermana comenzaran a atacarlo también. Nos sentamos en la sala, con las cortinas cerradas, sintiendo que estábamos bajo asedio. Él no dejaba de pedirme perdón por no haberme creído antes, por todos los años en que permitió que Sara se saliera con la suya. La siguiente cena familiar fue en casa de Sara. Estuvimos a punto de no ir, pero mi suegra llamó a mi esposo llorando, suplicándole que no permitiera que un malentendido tonto destrozara a la familia. Contra mi buen juicio, fuimos. Sara había colocado estratégicamente la cuna de la bebé laxativa justo en el centro del salón. Cada vez que levantaba la vista del plato, veía ese nombre bordado en la mantita. Sara no paraba de hacer comentarios como, hay personas que no soportan ver la felicidad ajena. Durante la cena, Sara se excusó para ir a alimentar al bebé. Su laptop estaba abierta en la encimera de la cocina, con la pantalla aún encendida. No sé qué me impulsó, pero me encontré caminando hacia ella, fingiendo que iba por más agua. El navegador estaba abierto en su correo electrónico. Mi corazón latía con fuerza al ver los asuntos, hierbas de fertilidad, remedios naturales para aborto espontáneo. Saqué mi teléfono rápidamente, con las manos temblando, y tomé foto tras foto de la pantalla. ¿Qué estás haciendo? La voz de Sara cortó el aire como un cuchillo. Me giré de inmediato, el teléfono aún en la mano. Ella se lanzó sobre mí, pero lo alejé. Forcejeamos en su cocina, sus uñas se clavaron en mi muñeca mientras intentaba arrebatarme el celular. Dámelo. Gritó, pero me aferré con fuerza. Mi esposo escuchó el alboroto y corrió a la cocina. Por primera vez en su vida, vio la verdadera cara de su hermana. Su rostro estaba desfigurado por la ira, nada que ver con la dulzura que mostraba normalmente. Está tratando de robarme el teléfono. Sara cambió de táctica de inmediato, y las lágrimas aparecieron en sus ojos. Está loca, como les dije a todos. Pero mi esposo ya había visto los rasguños en mi muñeca y la mirada desquiciada en los ojos de su hermana. Se puso entre nosotras y, por una vez, no tomó su lado. Nos vamos, dijo en voz baja, tomando mi mano. Las lágrimas de Sara se evaporaron al instante. Está bien. Huyan como siempre, pero todos van a saber la verdad sobre ella. Condujimos a casa en silencio, me dolía la muñeca donde me había arañado. Le mostré a mi esposo las fotos que había logrado tomar, su rostro se fue poniendo más pálido con cada imagen. A la mañana siguiente, el blog de Sara tenía una larga publicación sobre cómo lidiar con familiares mentalmente inestables. Afirmaba que yo la había atacado en su propia casa, que había fingido mis embarazos todo este tiempo para llamar la atención. Incluso publicó una foto suya con un pequeño moretón en el brazo, aunque yo jamás la toqué. Sus seguidoras se lo creyeron todo.
Empezaron a llover comentarios diciendo lo fuerte que era, lo terrible que debía ser tener una cuñada tan tóxica. Incluso crearon un hashtag, Justicia para Sara. Mi suegra llamó en cuestión de horas. Tienes que disculparte, dijo, sin siquiera pedirme mi versión de los hechos. Esto ya fue demasiado lejos. Sara está considerando presentar una orden de alejamiento. Ella envenenó a mi bebé. No pude evitar gritar. No digas tonterías, dijo mi suegra. Sara jamás haría algo así. Está claro que estás teniendo algún tipo de colapso, quizás deberías buscar ayuda. Mi esposo tomó el teléfono. Mamá, tú no viste lo que pasó. Sara atacó a Emma, no al revés. Ay, por favor, dijo su madre con desprecio. Ahora siempre toma su lado. Seba me mandó el video de seguridad de su cocina. Se ve claramente a Emma husmeando en su computadora personal. Se me hundió el corazón. Por supuesto, Sara había editado el video para eliminar nuestra pelea y hacerme quedar como la agresora. Mi esposo discutió unos minutos más con su madre antes de colgar con frustración. Durante los días siguientes, la situación se salió de control más allá de lo que jamás habría imaginado. Sara presentó una denuncia ante los servicios de protección infantil, alegando que yo era mentalmente inestable y que no debía permitírseme adoptar hijos. Había descubierto que habíamos comenzado el proceso de adopción meses atrás, antes de nuestro último embarazo. La trabajadora social que vino a nuestra casa fue profesional, pero claramente estaba influenciada por las preocupaciones que se habían planteado. Al parecer, las seguidoras del blog de maternidad de Sara habían estado llamando a la agencia de adopción, enviando correos electrónicos sobre mi supuesto comportamiento peligroso. Hemos recibido más de 50 quejas, explicó la trabajadora social, hojeando su carpeta. Aunque debemos investigar todas las denuncias, quiero que sepan que campañas organizadas como esta suelen indicar que alguien tiene una agenda. Proporcionamos cartas de recomendación, registros médicos que demostraban que mi salud mental estaba bien, todo lo que se nos ocurrió, pero el daño ya estaba hecho. La agencia de adopción puso nuestra solicitud en pausa, a la espera de la investigación. Esa noche lloré desconsoladamente en los brazos de mi esposo. Sara no solo me había robado los nombres de mis bebés, ahora intentaba robarme cualquier posibilidad de convertirme en madre. La mañana siguiente trajo un nuevo infierno. Sara había publicado capturas de pantalla de cuando revisé su laptop, recortando convenientemente todo lo que mostraba su búsqueda sobre hierbas que inducen pérdidas. Sus seguidoras me llamaban criminal, exigiendo que me arrestaran por invasión de privacidad. Mi esposo y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, rodeados de correos impresos de la agencia de adopción. Cada uno detallaba a otro ciudadano preocupado que los había contactado sobre mi supuesta inestabilidad mental. El lenguaje era inquietantemente similar en decenas de mensajes, claramente coordinados. Catherine me llamó esa tarde, su voz temblaba mientras susurraba al teléfono, reúnete conmigo en el parque de la calle ELM. Ven sola. Necesito contarte algo. Stephen quiso acompañarme, pero sabía que Catherine se iría si lo veía. La encontré sentada en una banca cerca del área de juegos, observando nerviosamente a las madres empujar a sus hijos en los columpios. Ya no puedo seguir con esto, dijo apenas me senté. Sara ha ido demasiado lejos. Las vitaminas. Me hizo cambiarlas. Dijo que eran solo hierbas inofensivas para ayudarte con la ansiedad. Mis manos se cerraron en puños. Tú sabías lo que eran. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. Tiene algo contra mí. He estado tomando pastillas de la farmacia, solo ansiolíticos, nada grave. Pero de alguna forma se enteró y me amenazó con denunciarme si no la ayudaba. Saqué mi teléfono para grabar, pero Catherine me tomó de la muñeca. No grabes. Lo negaré todo si intentas usar esto en mi contra. Solo, quería que supieras que lo siento. Y que tengas cuidado. No ha terminado. ¿Qué quieres decir con que no ha terminado? Catherine miró a su alrededor, nerviosa. Ha estado robando tu correo. Tiene copias de toda tu documentación de adopción. Sabe qué agencia estás usando, quién es tu trabajadora social, todo. Se me heló la sangre. Habíamos notado que parte del correo parecía no llegar. Catherine se levantó para irse, pero le tomé del brazo. Tienes que decírselo a alguien. A la policía, a la agencia de adopción, a quien sea. Ella se soltó de un tirón. No puedo perder mi trabajo, también tengo hijos. Se apresuró a alejarse, dejándome sola en la banca. Esa noche, mi esposo instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa. Cambiamos todas las cerraduras y redirigimos el correo a un apartado postal. Se sentía como si nos estuviéramos preparando para una guerra. El siguiente movimiento de Sara llegó en la cena de Acción de Gracias. Toda la familia se reunió en casa de mi suegra, con una tensión tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Sara llegó tarde, haciendo una entrada grandiosa con sus 4 hijos vestidos con atuendos combinados.
durante la cena, hizo comentarios dirigidos sobre la gente que no puede soltar el pasado y la importancia de buscar tratamiento para la salud mental. La mandíbula de mi esposo se tensaba más con cada puñalada, pero permaneció en silencio. Luego, mientras recogíamos los platos del postre, Sara se puso de pie y golpeó su copa de vino. Tengo un anuncio. La sala quedó en silencio. Sara llevó la mano a su vientre con ese gesto tan familiar que yo misma había hecho tantas veces. Estamos esperando otro bebé. Y ya elegimos el nombre perfecto. Mi suegra soltó un grito de alegría. Oh, Sarah. ¡Qué maravilla! Sí. Continuó Sarah, con los ojos fijos en los míos. Si es niña, se llamará Margaret. En honor a la querida madre de Emma. Todo giró a mi alrededor. Mi madre había muerto apenas 6 meses atrás. Su nombre era lo último sagrado que me quedaba. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás. No te atreverías, susurré. La sonrisa de Sara era puro veneno. ¿Por qué no? Es un nombre precioso. Y alguien debería usarlo, ya que tú claramente no puedes. Mi esposo también se levantó de golpe. Ya basta, has cruzado todos los límites. Ah, sí. La voz de Sara se convirtió en un chillido. Ella fue la que se metió en mi computadora. Ella es la que anda difundiendo mentiras sobre mí. Yo solo quiero honrar las tradiciones familiares. Robando los nombres de bebés muertos, la voz de mi esposo era tan baja como mortal. La sala estalló. Mi suegro empezó a gritar sobre mantener la paz, el esposo de Sara se veía confundido, preguntando qué estaba pasando en realidad, los niños comenzaron a llorar. En medio del caos, Sara tomó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo para sus seguidoras del blog de maternidad. Pueden ver cómo me atacan en mi propia familia, decía a la cámara. Todo porque quiero honrar a la madre de mi cuñada. Mi esposo me tomó de la mano. Mientras salíamos por la puerta, Sara gritó, oh, Emma. Quizá deberías contactar a la agencia de adopción. Escuché que recibieron información muy interesante sobre tu historial de salud mental. Conducimos a casa en silencio, ambos demasiado enojados para hablar. Cuando llegamos, había un mensaje en nuestro contestador automático de nuestra trabajadora social de adopción, pidiéndonos que llamáramos con urgencia. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. La voz de la trabajadora social era cuidadosamente neutral mientras explicaba que habían recibido documentación que sugería que yo había sido hospitalizada varias veces por problemas psiquiátricos. Eso no es cierto, dije con la voz quebrada. Nunca he sido hospitalizada por nada, excepto por mis abortos espontáneos. Lo entiendo, respondió ella. Pero necesitamos investigar estas afirmaciones. ¿Puede proporcionar su historial médico completo? Cuando colgué, mi esposo me encontró llorando en el suelo de nuestra habitación. Me abrazó mientras yo lloraba, susurrando promesas de que lucharíamos contra esto, que Sara no ganaría. Al día siguiente fuimos al hospital a solicitar mis expedientes médicos. La administradora abrió mi archivo y luego frunció el ceño. Esto es extraño, aquí hay entradas que no reconozco. Mi corazón se hundió mientras nos mostraba la pantalla. Alguien había añadido ingresos psiquiátricos falsos a mi historial electrónico, con diagnósticos de trastorno delirante y mentira patológica. Esto es fraude, dijo la administradora. Necesitaremos investigar cómo alguien accedió a nuestro sistema. Tardamos 2 semanas en eliminar las entradas falsas y documentarlas como fraudulentas. Durante ese tiempo, Sara intensificó su campaña. Creó cuentas falsas en redes sociales a mi nombre, publicando mentiras sobre querer robar bebés de otras personas. Enviaba denuncias anónimas a mi empleador sobre mi supuesta inestabilidad mental. Mi esposo empezó a grabar todo. Compró una pequeña cámara que llevaba en su camisa, documentando cada interacción con su familia. Su madre lo llamó paranoico, pero a él ya no le importaba. El avance vino de una fuente inesperada. La hija mayor de Sara, Faye, de 8 años, llamó a nuestra casa una noche cuando sus padres estaban fuera. Tía Emma, dijo su vocecita. Necesito decirte algo, mamá nos hace mentir sobre ti. Mi esposo comenzó a grabar rápidamente mientras Faye explicaba cómo su madre le hacía a ella y a sus hermanos decir que yo era mala con ellos, que los asustaba, que hablaban mal de su familia. Practica con nosotros, dijo Faye. Guardamos la grabación, sumándola a nuestra creciente pila de pruebas. Pero Sara debió enterarse de la llamada de Faye, porque al día siguiente publicó que yo estaba manipulando a niños inocentes para que se volvieran contra su madre. Sus seguidores se volvieron rabiosos, enviándome amenazas de muerte en redes sociales. Alguien publicó la dirección de mi trabajo, y manifestantes se presentaron en mi oficina con carteles llamándome asesina de bebés y depredadora de niños. Mi jefe me llamó a su oficina. Sé que esto es personal, dijo, pero está afectando a la empresa. Tal vez deberías tomarte un tiempo hasta que esto pase. Efectivamente, me suspendieron del trabajo.
Sara había logrado destruir mi reputación, mis perspectivas laborales y mi oportunidad de adopción, pero no estaba satisfecha. 2 semanas después, la abuela de mi esposo celebró su cumpleaños número 90. Pensamos en no ir, pero su abuela siempre había sido amable conmigo, y no quería decepcionarla. La fiesta fue en un restaurante, un terreno neutral que creímos seguro. Sara llegó tarde, como siempre, asegurándose de que todas las miradas estuvieran sobre ella. Saludó con besos al aire a los familiares y habló emocionada de su embarazo, que ya se notaba. Durante el corte de pastel, me disculpé para ir al baño. Sara me siguió, revisando los cubículos para asegurarse de que estábamos solas antes de volverse hacia mí. Deberías rendirte, dijo, mientras se aplicaba lápiz labial frente al espejo. Nunca serás madre, la agencia de adopción ya rechazó tu solicitud. Oh, no lo sabías. Tengo una amiga que trabaja ahí. Guardé silencio, recordando que la cámara de mi esposo grababa todo. Sara continuó, interpretando mi silencio como derrota. Fue muy fácil, en realidad. Catherine en la farmacia, mi amiga en el hospital que ayudó con tus expedientes médicos, la trabajadora social que me debía un favor. Nunca tuviste oportunidad. ¿Por qué?, pregunté al fin. ¿Qué te hice? La sonrisa de Sara se reflejó en el espejo. Te casaste con él. Me quitaste a mi hermano. Él siempre debía ponerme a mí en primer lugar, y luego llegaste tú con tu historia de infertilidad, y de repente le importabas más tú que yo. ¿Así que tú, mataste a mis bebés? Sara se rió. Yo no maté nada. Eso lo hiciste tú sola. Solo ayudé un poco a la naturaleza con el último. Considéralo un favor, claramente no estás destinada a ser madre. Salí del baño sin decir nada más, con el corazón latiéndome a 1000. Por fin teníamos su confesión grabada, pero esa noche, cuando mi esposo revisó la cámara, la batería misteriosamente se había agotado justo antes de que Sara me siguiera al baño. No teníamos nada. El siguiente golpe vino de parte del esposo de Sara, que llamó a mi marido pidiendo reunirse en privado. Pensamos que iba a amenazarnos, pero en cambio parecía agotado y derrotado. Encontré su diario, dijo, deslizando un cuaderno de cuero sobre la mesa. No estaba husmeando, se cayó de su bolso, creo necesitan ver esto. El diario era de Sara, y era incriminador. Página tras página detallaba sus planes para destruirme, su alegría con cada pérdida, su coordinación con Catherine y otros para arruinar mi vida. Lo más perturbador eran las entradas sobre otros familiares a los que había atacado a lo largo de los años. Había envenenado al gato de su suegra porque la mujer sugirió que esperara para tener hijos. Había arruinado la boda de su prima acostándose con el novio. Había logrado que expulsaran a su compañera de universidad plantando sustancias en su dormitorio. No sé con quién me casé, dijo el marido de Sara, con la voz rota. Fotocopiamos cada página antes de devolverlo. Finalmente teníamos pruebas reales, pero Sara se adelantó. A la mañana siguiente, la policía se presentó en nuestra puerta con una orden. Alguien había denunciado que traficábamos sustancias, y necesitaban registrar nuestra casa. Mi esposo y yo nos quedamos de pie en la sala, viendo cómo los agentes destrozaban la vida que con tanto esfuerzo habíamos reconstruido. No encontraron nada, por supuesto, pero el daño ya estaba hecho. Nuestros vecinos nos miraban desde sus ventanas mientras los coches de policía llenaban nuestra calle. Después de que la policía se fue, encontramos una nota escondida debajo de nuestro felpudo. Esa noche, mi esposo y yo tomamos una decisión. Llevaríamos todo lo que teníamos a la familia, obligándolos a ver la verdad sobre Sara de una vez por todas. Convocamos una reunión familiar en la casa de mi suegra, diciendo que teníamos noticias importantes que compartir. Sara llegó con una sonrisa engreída, probablemente pensando que íbamos a anunciar nuestra rendición. En cambio, mi esposo conectó su laptop al televisor y comenzó a presentar nuestras pruebas. Las entradas del diario, las fotos del computador de Sara, el testimonio de su esposo, incluso la confesión grabada de Faye sobre haber sido obligada a mentir. La sala quedó en silencio mientras las pruebas se acumulaban. El rostro de Sara pasó de engreído a pánico y luego a furia. Cuando mostramos la entrada del diario donde mencionaba haber envenenado al gato, mi suegra dijo: Whiskers no murió simplemente. Sara se levantó de un salto. Esto es todo falso. Están tratando de incriminarme porque están celosos de mi familia perfecta. Pero su esposo también se levantó. Es verdad, todo, he visto el diario original. Sara, necesitas ayuda. Se rompió la represa. Otros miembros de la familia comenzaron a compartir sus propias historias sobre la crueldad de Sara a lo largo de los años. Su patrón de comportamiento se volvió innegable. La máscara de Sara finalmente se rompió por completo. Gritó a todos, llamándolos mentirosos y traidores. Tomó un jarrón y lo lanzó contra la pared, enviando vidrios rotos por toda la habitación. ¿Quieres destruirme?, me gritó. Bruja estéril. Nunca tendrás lo que yo tengo. Nunca. Su hijo mayor, James,
comenzó a llorar. Mamá, para. Nos estás asustando. Pero Sara estaba fuera de razón. Se lanzó hacia mí y esta vez no retrocedí. Mi esposo y el de ella tuvieron que separarnos mientras ella arañaba mi rostro, gritando obscenidades. Debí poner algo más fuerte en esas vitaminas, gritó. Debí asegurarme de que nunca pudieras intentarlo de nuevo. La sala quedó completamente en silencio, hasta Sara pareció darse cuenta de lo que acababa de admitir. La voz de mi suegro fue fría: sal de mi casa, no vuelvas. Sara miró alrededor, a su familia, a sus hijos, a su esposo, todos la miraban con horror y repulsión. Muy bien, gritó, pero me llevo a mis hijos. No, dijo su esposo con firmeza. No son tus hijos. Los 4 niños corrieron hacia su padre, incluso la bebé laxativa en brazos de Faye. Sara se quedó sola en el centro de la habitación, finalmente viendo las consecuencias de sus actos. Se fue sin decir una palabra, dando un portazo. La familia quedó en silencio atónito por un momento, hasta que mi suegra comenzó a llorar. Lo siento mucho, sollozó, tomando mi mano. Debería haberte creído. Todos esos bebés, lo siento mucho. Las consecuencias fueron rápidas. Catherine, aterrorizada de perder su licencia farmacéutica, confesó todo acerca de haber cambiado mis vitaminas. Proporcionó recibos, mensajes de texto de Sara, todo lo necesario para probar lo ocurrido. El esposo de Sara solicitó la custodia de emergencia y una orden de restricción. Los papeles del divorcio citaron el diario de Sara como evidencia de que era una madre incapaz. También compartió que había encontrado búsquedas en la computadora de Sara sobre cómo inducir pérdidas, que databan de años atrás. El blog de mamá de Sara colapsó cuando alguien filtró extractos de su diario a sus seguidores. La mujer que había construido su imagen de madre perfecta fue expuesta como una sociópata calculadora que había envenenado a miembros de la familia y saboteado embarazos, su esposo, sus hijos, su familia y sus seguidores en línea. La agencia de adopción llamó para disculparse y reactivar nuestra solicitud, señalando que las quejas fraudulentas en realidad fortalecerían nuestro caso al mostrar que podíamos manejar la adversidad. 3 meses después, mi esposo y yo estábamos en el juzgado finalizando la adopción de unos gemelos recién nacidos. Los nombramos Charlotte y James, reclamando los nombres que Sara había robado. Mientras firmábamos los papeles, pensé en el largo camino que nos había traído hasta aquí. Sara enfrentaba cargos penales por manipulación de las vitaminas, aunque su abogado buscaba un acuerdo de culpabilidad que implicara tratamiento de salud mental en lugar de cárcel. Sus hijos prosperaban con su padre, finalmente libres de la influencia tóxica de su madre. Faye había empezado a llamarme tía Emma otra vez, y había pedido si podía ayudar a cuidar a los gemelos cuando fueran mayores. Quiero ser una buena prima mayor, había dicho, no como mi mamá. Mientras manejábamos a casa con nuestros bebés, mi esposo tomó mi mano y la apretó. Habíamos sobrevivido a la campaña de terror de Sara y, de alguna manera, habíamos salido más fuertes. Los gemelos gorgojeaban en sus asientos y yo sonreía entre lágrimas. Sara había intentado robarme todo, pero al final solo se había robado a sí misma. Yo tenía mi familia, mis bebés, mi vida de vuelta. ¿Y Sara? Ella tenía exactamente lo que siempre le había dado a los demás, nada más que las consecuencias de su propia crueldad. La ceremonia de adopción en el juzgado terminó al mediodía. Para las 12:30, Sara ya estaba causando problemas. Mi esposo la vio primero. Parada al otro lado de la calle, frente a los escalones del juzgado donde estábamos tomando fotos con Charlotte y James, llevaba gafas de sol grandes y una gorra de béisbol, pero su postura rígida la delataba. No mires, susurró él, bloqueando su vista de los gemelos. El fotógrafo notó nuestra atención y sugirió que nos mudáramos al jardín del juzgado. Mientras nos alejábamos, escuché pasos rápidos detrás de nosotros. Sara había cruzado la calle. Esos deberían haber sido mis nombres para dar, gritó. La seguridad la interceptó antes de que se acercara. Los vimos escoltarla mientras ella gritaba sobre sus derechos como tía. Los gemelos durmieron ajenos a todo, sin darse cuenta del drama que rodeaba su primer día oficial como nuestros. Esa tarde, descubrimos que Sara había estado más ocupada de lo que pensábamos. Nuestro anuncio de adopción en las redes sociales, publicado por mi suegra con nuestro permiso, había sido capturado y republicado en el nuevo blog de Sara con comentarios sobre ladrones de bebés y ladrones de nombres. Catherine envió un mensaje diciendo que Sara había estado en la farmacia esa mañana, haciendo preguntas extrañas sobre medicamentos para bebés y alergias. Catherine se negó a darle información y alertó a su gerente, pero el encuentro dejó a todos incómodos. Esa noche instalamos una cámara en el timbre. Mi esposo también cambió a nuestro pediatra por uno en el otro lado de la ciudad, solo para estar seguros. Los gemelos tenían su primer chequeo la semana siguiente y no queríamos correr riesgos. El esposo de Sara llamó al día siguiente con noticias inquietantes. Ella había entrado a su casa mientras los niños estaban en la escuela, llevándose álbumes de fotos y ropa de bebé. También dejó una nota exigiendo visitas con sus hijos.
La orden de restricción cubre a los niños también, nos aseguró. Pero ella se está desesperando. Ha estado quedándose con diferentes amigos, diciéndoles que todos se han vuelto contra ella sin razón. 3 días después, Sara apareció en el lugar de trabajo de mi esposo. Había esperado en el estacionamiento, acercándose a él cuando caminaba hacia su auto. Mi esposo comenzó a grabar inmediatamente con su teléfono. Envenenaste a todos contra mí, dijo, bloqueando su camino. Ni siquiera mis propios hijos me hablan. Mi esposo trató de rodearla, pero ella se movió con él. Sara, necesitas irte, estás violando la orden de restricción. Ese pedazo de papel no significa nada. Eres mi hermano, se supone que debes protegerme, no destruirme. Te destruiste a ti misma, dijo en voz baja. El rostro de Sara se torció. Agarró su teléfono y lo lanzó contra la pared de concreto. Se rompió al impactar. Luego corrió hacia su auto y se fue a toda velocidad antes de que llegara seguridad. Como el teléfono se rompió, perdimos esa grabación, pero las cámaras del estacionamiento grabaron todo. Mi esposo presentó una denuncia policial y se emitió una orden de arresto contra Sara. Ella evadió a la policía durante una semana. Durante ese tiempo, creó docenas de perfiles falsos en redes sociales, inundando nuestras cuentas y las páginas de nuestros empleadores con acusaciones. Afirmaba que habíamos robado a sus hijos, arruinado su matrimonio y plantado evidencia en su contra. Un perfil en particular llamaba la atención. Usaba fotos de Charlotte y James tomadas en el juzgado, editadas para mostrar a Sara sosteniéndolos. Los textos afirmaban que eran sus gemelos y que los habíamos secuestrado. Varios seguidores antiguos de su blog, aún leales pese a todo, compartían esas publicaciones. Mi jefe me llamó de nuevo a su oficina. Sé que esto no es culpa tuya, dijo, deslizando una captura de pantalla impresa sobre su escritorio. Pero Recursos Humanos está preocupado. Estas acusaciones de secuestro, aunque sean falsas, están afectando el ambiente laboral. Miré la foto falsa de Sara con nuestros gemelos. ¿Qué quieres decir? Tómate una licencia extendida. Pagada, deja que esta situación se resuelva y luego reevaluaremos. Esa tarde vacié mi escritorio tratando de no llorar. Sara me había costado mi empleo junto con todo lo demás. Esa noche Faye llamó otra vez. Su voz era apenas un susurro. Tía Emma, dijo. Mamá está aquí. Está afuera de la casa de papá, me sigue mandando mensajes para que la deje entrar. Mi esposo llamó de inmediato a su cuñado mientras yo me quedaba al teléfono con Faye. Podíamos escuchar a Sara golpeando la puerta, gritando por sus hijos. Dice que tiene vitaminas nuevas para el bebé, susurró Faye. Especiales para hacerla inteligente como ella. Se me heló la sangre. Faye, no abras esa puerta, aléjate de las ventanas. La policía llegó en minutos. Escuchamos por teléfono mientras arrestaban a Sara. Ella gritaba todo el tiempo sobre sus derechos como madre, como todos habíamos conspirado contra ella, que solo quería darle vitaminas a su bebé. Le encontraron un frasco de pastillas sin etiqueta en su bolso. Sara pasó 2 noches en la cárcel antes de pagar la fianza. Su abogado argumentó que estaba atravesando una crisis de salud mental y necesitaba tratamiento, no cárcel. El juez aceptó la fianza con condiciones. Debía llevar un monitor en el tobillo y mantenerse alejada de todos los miembros de la familia. Las pastillas dieron positivo para un sedante leve, nada inmediatamente peligroso, pero completamente inapropiado para un bebé. Eso fue suficiente para agregar intento de poner en peligro a un menor a sus cargos. Las antiguas amigas de Sara comenzaron a distanciarse a medida que salían más verdades. Una de ellas, Patricia, quien la había estado alojando, me llamó directamente. Lo siento, dijo Patricia. Creí en sus historias sobre ti, pero la sorprendí revisando mi botiquín. Cuando la confronté, dijo que solo buscaba aspirina, pero no le crees, terminé yo. No y hay más, ha estado usando mi computadora para crear esos perfiles falsos. Tengo capturas de pantalla de todo. Patricia nos envió decenas de capturas mostrando la actividad de Sara, creando cuentas falsas, editando fotos y coordinando campañas de acoso. Todo estaba allí, con marcas de tiempo y sin posibilidad de negarlo. Lo agregamos a nuestro archivo de pruebas, mi esposo organizó todo cronológicamente, preparándose para el juicio penal. Mientras tanto, nos enfocamos en nuestra nueva vida con los gemelos. Estaban creciendo bien, ganando peso y empezando a sonreír. Charlotte tenía los ojos de mi esposo y James mi mentón. Cada logro se sentía como una victoria que Sara no podía robar. La agencia de adopción llamó para una visita de seguimiento. La trabajadora social que vino era la misma que había investigado las falsas denuncias de Sara. Sonrió al ver lo bien que estaban los gemelos. Quiero disculparme de nuevo por la investigación, dijo, mientras Charlotte me agarraba un dedo. Ahora está claro que esas quejas fueron maliciosas. Entendemos que tuvieron que seguir el protocolo, dijo mi esposo. Sí, pero quiero que sepan que hemos marcado el nombre de Sara en nuestro sistema.
Si alguna vez intenta adoptar o interferir en otra adopción, lo sabremos de inmediato. Fue un pequeño alivio, pero tomaríamos cualquier protección que pudiéramos conseguir. El siguiente movimiento de Sara vino por medio de su abogado. Demandó por derechos de abuela, alegando que le estábamos alejando de su relación legítima con los gemelos. La demanda no tenía fundamento. No era su abuela biológica ni tenía derecho alguno, pero aún así tuvimos que responder. Nuestro abogado se rió al leer la demanda. Está agarrándose de un clavo ardiendo, ningún juez siquiera escuchará este caso. Tenía razón, la demanda fue desestimada en una semana. Pero Sara no paró ahí. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaríamos: el supermercado, el parque, la consulta del pediatra. Siempre manteniéndose a la distancia que exigía la orden de restricción, pero lo suficientemente cerca para hacerse notar. Una tarde en el parque, se sentó en un banco a unos 15 metros de nosotros, observándonos todo el tiempo. Otros padres lo notaron y alejaron a sus hijos de ella. Cuando una madre preocupada preguntó si la conocíamos, simplemente dije que era alguien contra quien teníamos una orden de restricción. La noticia se difundió rápido en el parque. Sara debió darse cuenta de que sus tácticas no funcionaban, porque cambió de enfoque. Comenzó a enviar cartas a nuestra casa a través de su abogado, diciendo que quería reconciliarse. Cada carta contenía amenazas sutiles envueltas en lenguaje de perdón y sanación familiar. Te perdono por voltear a mi familia en mi contra, decía una carta. Estoy dispuesta a dejar atrás las mentiras que has difundido si me dejas ser parte de la vida de los gemelos. Necesitan a su tía, no me hagas demostrar cuánto. Le entregamos cada carta a nuestro abogado y a la policía. El detective a cargo de su caso nos dijo que estaban construyendo un sólido caso por acoso además de los cargos existentes. Catherine volvió a comunicarse, esta vez con más información. Sara me ha estado enviando mensajes desde diferentes números, dijo, ofreciéndome dinero para obtener información sobre tus recetas médicas. He bloqueado todos los números, pero siguen llegando. Nos envió las capturas. Sara ofrecía sumas cada vez más grandes, dinero que sabíamos no tenía porque su esposo había congelado sus cuentas conjuntas durante el divorcio. Los trámites del divorcio avanzaban rápido. El esposo de Sara había obtenido la custodia total, y Sara solo tenía visitas supervisadas en una instalación designada por el tribunal. Según él, ella había asistido a solo una visita, durante la cual pasó todo el tiempo diciéndole a los niños que todos mentían sobre ella, y no volvió desde entonces. Los niños están en terapia, nos dijo en una reunión de café. Especialmente Faye. Le aseguramos que estaríamos felices de hablar con Faye cada vez que necesitara apoyo. La pobre niña había llevado el peso de la manipulación de su madre durante años. 2 meses después de la adopción, Sara cometió su mayor error hasta ahora. Logró ser contratada en una guardería en la ciudad vecina, usando su apellido de soltera y de alguna forma pasando la revisión de antecedentes antes de que sus cargos estuvieran procesados. Solo nos enteramos porque otra madre la reconoció por el drama del blog de mamá y alertó a la administración de la guardería. La despidieron inmediatamente y reportaron el incidente a Servicios de Protección Infantil. Esta violación por trabajar con niños mientras estaba bajo investigación por poner en peligro a un menor, añadió otro cargo más a su lista creciente. Su abogada la dejó como clienta, citando diferencias irreconciliables en la estrategia legal. Sara se representó a sí misma en la siguiente audiencia. Apareció con un traje que no le quedaba bien, el cabello sin lavar y ojeras marcadas. Durante 20 minutos habló incoherentemente sobre teorías conspirativas y traiciones familiares hasta que el juez la interrumpió. Señora Sara, dijo el juez con severidad, necesita una representación legal adecuada. Le voy a asignar un defensor público. No necesito ayuda, insistió Sara. Solo necesito que la gente escuche la verdad. ¿La verdad según quién?, preguntó el juez. ¿Según yo? Soy la víctima aquí. El juez programó otra audiencia y ordenó que Sara se sometiera a una evaluación psiquiátrica. Ella salió del tribunal furiosa, gritando sobre injusticias. En el estacionamiento, nos confrontó nuevamente, esta vez, mi esposo y yo estábamos preparados. Ambos grabamos con nuestros teléfonos mientras ella se acercaba. Disfrútenlos mientras puedan, gritó, señalando a los gemelos en sus asientos de auto. Creen que ganaron, pero yo sé cosas. Sé qué fórmula compran, qué pañales usan, a dónde los sacan a pasear. Sara, estás siendo grabada, dijo mi esposo con calma. Y estoy violando la orden de restricción, rió, con un sonido carente de cordura. ¿Orden de restricción? ¿Quieres decir ese papel de broma? La he violado una docena de veces. Seguirlos es fácil cuando son tan predecibles. Gracias por la confesión, dije, terminando la grabación. Su rostro palideció al darse cuenta de lo que había hecho. Se dio la vuelta y corrió hacia su auto, pero la seguridad del tribunal ya se acercaba, la detuvieron hasta que llegó la policía. Esta vez, le revocaron la fianza. Sara esperaría el juicio en la cárcel. El juez citó como razones su confesión de múltiples violaciones a la orden de restricción y el patrón creciente de comportamiento.
Su esposo trajo a los niños a visitarnos la semana después del encarcelamiento de Sarah. Era la primera vez que veían a los gemelos en persona. Faye fue amable y dulce con ellos, mientras James y los otros niños estaban curiosos pero cautelosos. «¿Mamá está en la cárcel?», preguntó el pequeño James a su padre. «Sí, pequeño. Tomó malas decisiones». «¿Es nuestra culpa?», preguntó Charlotte, con apenas 7 años y el rostro lleno de preocupación. «No, cariño». Los niños parecían aceptar esa explicación. Jugaron con los juguetes de los gemelos y ayudaron a darles biberones. Fue un vistazo de cómo podrían haber sido las reuniones familiares si Sarah no hubiera envenenado todo con sus celos. Mi suegra vino a visitarnos esa misma semana. Había envejecido años en pocos meses, el estrés de las acciones de Sarah pesando sobre ella. «De alguna forma fallé con ella», dijo, mirando a los gemelos dormir. «Debo haber fallado. La gente normal no hace lo que hizo ella». «Una enfermedad mental no significa que hayas fallado como madre», le dijo mi esposo suavemente. «Sarah tomó decisiones, malas decisiones. Eso es cosa de ella, no tuya». Pasamos la tarde viendo álbumes de fotos antiguos, imágenes de Sarah cuando era niña, sonriente y aparentemente normal. Mi suegra señaló momentos que ahora reconocía como señales de advertencia: la rabia de Sarah cuando no ganaba un juego, su manipulación a primos menores, la misteriosa enfermedad de una compañera de clase que la había derrotado para presidenta del curso. «Siempre puse excusas», admitió mi suegra. «Decía que era competitiva, ambiciosa, nunca quise ver lo que realmente había». El juicio penal se programó para dentro de 6 meses. La defensora pública de Sarah intentaba construir una defensa basada en la locura, pero la fiscalía se sentía confiada. La evidencia era abrumadora, desde el testimonio de Catherine, las entradas del diario, hasta las propias confesiones grabadas de Sarah. Empezamos a acostumbrarnos a una nueva rutina: visitas al parque sin tener que mirar por encima del hombro, citas médicas sin miedo a sabotajes, cenas familiares donde el nombre de Sarah rara vez se mencionaba. Los gemelos crecían cada día, con sus personalidades emergiendo. Charlotte era la seria, estudiando todo con intensa concentración. James era pura sonrisa y risas, encantando a todos los que conocía. Eran perfectos, eran nuestros, y Sarah no podía tocarlos desde la cárcel. El centro de cuidado infantil donde Sarah había trabajado brevemente nos envió una carta. Estaban implementando nuevos procedimientos para las verificaciones de antecedentes debido a lo ocurrido. También ofrecieron cuidado infantil gratuito si alguna vez lo necesitábamos, como forma de disculpa por la falla de seguridad. Cortésmente declinamos. Los gemelos estarían con la familia o amigos de confianza cuando fuera necesario. La confianza ahora se ganaba lentamente. Catherine nos envió un último mensaje. «Me voy a mudar. Nuevo trabajo, nuevo estado. Necesito empezar de cero, donde nadie sepa lo que hice. Lo siento otra vez, cuida de esos bebés». No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen. 5 meses después del encarcelamiento de Sarah, recibimos una noticia inesperada: estaba embarazada. Al parecer, había estado viendo a alguien antes de su arresto y ahora enfrentaba dar a luz en prisión. Su esposo estaba devastado. «Esos niños no merecen otro hermano nacido en este lío», dijo. ¿Y quién sabe qué tomó durante el embarazo? No estaba estable. El embarazo añadió otra capa de complejidad al juicio. Su abogada presionaba aún más para la defensa por locura, argumentando que ninguna mujer cuerda cometería crímenes estando embarazada. La fiscalía dijo que las acciones calculadas de Sarah mostraban premeditación clara, no locura. Asistimos a todas las audiencias previas al juicio, sentados en silencio al fondo, siendo testigos. Sarah se veía cada vez más grande y desaliñada. Nos miraba con odio puro, con las manos esposadas sobre su vientre creciente. Durante una audiencia, explotó: «Me robaron la vida», gritó, señalándonos. «Mis bebés, mi familia, todo. Y ahora están ahí, juzgándome». El juez ordenó sacarla de la sala. Mientras los guardias la escoltaban afuera, se volvió una vez más. Charlotte y James debían ser míos. El tribunal quedó en silencio tras su arrebato. Nuestro abogado parecía derrotado. Un mes antes del juicio, Sarah entró en labor de parto. La bebé, una niña, nació sana a pesar de los temores de todos. Sarah la llamó Emma. Mis manos temblaron al escuchar eso. Incluso ahora, después de todo, seguía intentando herirme. Usando mi nombre para su hija concebida en el caos y nacida bajo custodia. Los servicios infantiles se llevaron de inmediato a la bebé Emma. Sarah no tenía derecho sobre ella, dada su situación actual y cargos. La bebé fue a cuidado temporal mientras el Estado decidía su adopción definitiva. El esposo de Sarah consideró quedársela, pero finalmente decidió no hacerlo. «Mis hijos han sufrido suficiente», explicó. «No puedo traer a su media hermana a casa como un recordatorio constante de la caída de su madre». El juicio comenzó en una fría mañana de febrero. Charlotte y James tenían 11 meses,
caminaban y balbuceaban sus primeras palabras. Los dejamos con mi suegro y tomamos asiento en la sala. Sara entró esposada, su cuerpo posparto cubierto con un uniforme naranja. Había perdido peso desde el parto, su rostro demacrado y hueco. Nos encontró inmediatamente en la galería, con la mirada fija. Catherine testificó primero, relatando cómo Sara la había chantajeado para cambiar mis vitaminas. Se quebró llorando durante el contrainterrogatorio, pero mantuvo su versión. La farmacia ya le había revocado la licencia, este testimonio formaba parte de su acuerdo de culpabilidad. El esposo de Sara fue el siguiente en testificar, presentando el diario y describiendo años de comportamiento manipulador del que él había estado ciego. Compartió historias sobre la creciente crueldad de Sara hacia los miembros de la familia, su obsesión por el control, su incapacidad para aceptar cualquier agravio percibido. Cuando llegó mi turno de testificar, hablé con claridad y calma sobre los nombres robados, las vitaminas envenenadas, la destrucción sistemática de mi vida. Mostré fotos de los gemelos, sanos y prosperando a pesar de los intentos de Sara por impedir su existencia. Ella quería que sufriera, dije, mirando fijamente a Sara, porque tenía algo que ella no podía controlar, el amor y la lealtad de su hermano. El abogado de Sara intentó pintarme como vengativa, sugiriendo que había orquestado todo para robarle la vida a Sara. Pero la evidencia hablaba más fuerte que sus teorías. La fiscalía presentó todo, los correos electrónicos, las cuentas falsas en redes sociales, los expedientes médicos manipulados, la campaña de acoso. Reprodujeron grabaciones de las amenazas y confesiones de Sara. Mostraron al jurado las pastillas sin marcar que había llevado a la casa de sus hijos. Sara testificó en su propia defensa, en contra del consejo de su abogado. Divagó sobre conspiraciones y traiciones, afirmando que yo había planeado destruirla desde el día en que conocí a su hermano. Insistió en que las vitaminas eran para ayudarme, que los nombres eran coincidencias, que todos mentían. Ella insistió, con lágrimas corriendo por su rostro, que le habían quitado a sus bebés porque tenían celos de lo que ella tenía. El contrainterrogatorio de la fiscalía fue brutal. La llevó a través de cada prueba, forzándola a enfrentar sus propias palabras y acciones. La historia de Sara cambiaba con cada pregunta, acumulando contradicciones. Finalmente, le preguntó, ¿manipuló usted o no las vitaminas prenatales de Emma? Sara guardó silencio por un largo momento, luego respondió en voz baja, ella no merecía ser madre. La sala estalló, el juez pidió orden mientras el abogado de Sara se cubría la cara con las manos, ella acababa de confesarse en el estrado. Los alegatos finales fueron breves, la evidencia abrumadora. La confesión incriminatoria. El jurado deliberó por menos de 2 horas, culpable de todos los cargos. Sara no mostró ninguna emoción mientras leían el veredicto. Ella miraba hacia adelante, su cara en blanco. El juez programó la sentencia para el mes siguiente. Afuera de la corte, los reporteros esperaban. Los apartamos y seguimos sin comentarios, no había nada que decir, la justicia se había hecho, pero no nos traía alegría. Una familia estaba destruida, niños sin su madre, una bebé llamada Emma creciendo en un hogar de acogida. La audiencia de sentencia fue más tranquila, Sara parecía medicada, sus movimientos lentos y cuidadosos. Los testigos hablaron para ambos lados. Los niños no fueron. El juez la sentenció a 15 años, con la posibilidad de libertad condicional en 7 años. Ella cumpliría su tiempo en una institución que contaba con un programa de salud mental. Era más indulgente de lo que la fiscalía quería, pero más duro que lo que su abogado esperaba. Mientras los guardias se la llevaban, Sara dio vuelta hacia mí una última vez y dijo suavemente, «Cuida de Emma». No sabía si se refería a mí o al bebé, quizás ambos, quizás ninguno. Conducimos a casa, donde estaban nuestros gemelos, quienes nos recibieron con sonrisas y brazos abiertos. Charlotte había aprendido a decir mamá, mientras no estuvimos. James nos mostró su nueva habilidad de apilar bloques. Esa noche, después de que los gemelos se durmieron, mi esposo y yo nos sentamos en la entrada, las estrellas estaban brillantes y el aire fresco. No hablamos sobre el juicio, de Sara, o sobre los años de dolor, solamente nos sentamos juntos, respirando en paz. 2 semanas después, recibimos una llamada de servicios de protección al menor. La bebé de Sara, Emma, necesitaba un lugar permanente donde quedarse. ¿Considerarían adoptarla? Mi esposo y yo nos miramos el uno al otro, después a nuestros gemelos jugando en el suelo. Charlotte estaba intentando alimentar a James con un auto de juguete, mientras él reía. Ellos estaban tan felices, tan inocentes. Lo pensaremos, le dije a la trabajadora social. Esa noche hablamos por horas. ¿Podemos criar a la hija de Sara? ¿Podremos mirarla todos los días y no ver a su madre? ¿Podemos negarle a una bebé inocente un hogar amoroso solo por quien la dio a luz? Al final el amor ganó, la bebé Emma se unió a nuestra familia 3 meses después. Mantuvimos su primer nombre, pero le dimos un nuevo segundo nombre, Hope. Los hijos de Sara nos visitaban frecuentemente, ellos adoraban a los 3 bebés, especialmente Faye, quien se tomó el rol de prima mayor muy en serio.
Su padre empezó a salir con una mujer amable, que trataba a los niños bien. Sanar era lento, pero estaba ocurriendo. Mi suegra encontró paz en ser una abuela, ella le daba atención a todos los niños por igual, recuperando el tiempo perdido. Ella nunca mencionaba a Sara, a menos que le preguntaran, e incluso entonces lo hacía brevemente. Ella está recibiendo ayuda, es todo lo que ella decía. Eso es lo único que importa ahora. Regresé a trabajar cuando los gemelos cumplieron 2 años. Mi jefe me recibió con un ascenso, reconociendo lo profesional que yo había manejado una situación imposible. Mis colegas hicieron una pequeña fiesta, completada con fotos de bebés en mi escritorio. La vida se asentó en una nueva normalidad. 3 niños menores de 3 años era un caos, pero un caos hermoso. Emma creció sin parecerse en nada a su madre biológica, siempre sonriente y de naturaleza dulce. Los gemelos la aceptaron como su hermana sin cuestionar. Les contamos la verdad de forma apropiada para su edad a medida que crecían, sobre las familias complicadas, sobre las enfermedades mentales, sobre elegir el amor en lugar del odio, sobre cómo a veces las personas que deberían amarte no pueden hacerlo. Pero eso no significa que no seas digno de amor. Catherine escribió una vez más, una larga carta de disculpa y actualizaciones sobre su nueva vida. Estaba en terapia, trabajando en un hospital, tratando de enmendar sus errores. Yo le respondí una vez, deseándole lo mejor. El perdón toma tiempo. El esposo de Sarah se volvió a casar cuando la más joven de sus hijos cumplió 10 años. La boda fue pequeña pero alegre. Los 4 niños formaron parte del cortejo nupcial, radiantes de felicidad. Habían encontrado estabilidad nuevamente. Recibimos actualizaciones ocasionales sobre Sara por medio de su abogado. Tomaba su medicación, asistía a terapia, trabajaba en la biblioteca de la prisión. Había encontrado la religión, luego la perdió, y luego la encontró de nuevo. Escribía cartas a sus hijos que su exesposo guardaba sin abrir, esperando que ellos decidieran si querían leerlas algún día. Nunca nos escribió a nosotros, agradecimos eso. En el 5º cumpleaños de los gemelos, organizamos una gran fiesta. Vinieron todos los primos, junto con amigos de la escuela y vecinos. Faye, ahora adolescente, ayudó a organizar juegos. Los otros hijos de Sara cantaron feliz cumpleaños con genuina alegría. La pequeña Emma, ahora de 3 años, intentó apagar las velas de sus hermanos. Charlotte la detuvo suavemente mientras James reía. Eran muy pacientes con su hermanita, protectores y amorosos. La abuela de mi esposo, ahora de 95 años, estaba sentada en su silla de ruedas sonriendo radiante. Había vivido para ver a su familia sanar de las fracturas que Sara había causado. Sostenía a la bebé Emma en su regazo, susurrando la historia sobre la historia de la familia, las partes buenas. Aquella noche, después del pastel, los regalos y demasiada emoción, acostamos a 3 niños agotados. Charlotte insistió en escuchar una historia más, James quería abrazos, y Emma necesitaba que su manta especial estuviera arreglada justo como a ella le gustaba. Mientras cerraba la puerta de Emma, pensé en Sara en su celda. ¿Pensaría en los hijos que había perdido por sus propias acciones? ¿Se arrepentiría del camino que eligió? ¿Aceptaría alguna vez su responsabilidad? Nunca lo sabría, y eso estaba bien. Su camino era solo suyo ahora. Mi esposo me encontró en el pasillo y me abrazó. Habíamos sobrevivido a lo imposible y construido algo hermoso a partir de las cenizas. Nuestros hijos estaban felices, sanos, amados, eso era lo que importaba. A la mañana siguiente llegó el caos habitual. Cereal derramado, zapatos perdidos, peleas por juguetes, la vida familiar normal. Charlotte ayudaba a Emma a encontrar su vestido favorito mientras James le daba desayuno al perro. Eran niños buenos, amables, a pesar o quizá por la historia de dónde venían. Mi teléfono vibró con un mensaje de Faye. ¿Puedo cuidar a los bebés este fin de semana? Quiero practicar para cuando tenga hijos algún día. Sonreí y respondí, sí. El ciclo familiar continuaba, ahora más sano, construido sobre la verdad y la elección en lugar de la manipulación y el dolor. Sara había intentado destruirnos con sus celos y crueldad. En cambio, había creado una familia más grande y fuerte, unida por el amor y la resiliencia. Sus hijos biológicos prosperaban sin su veneno. Su bebé crecía rodeado del amor que ella intentó negar a otros. ¿Y nosotros? Teníamos todo lo que ella siempre quiso, no porque lo hubiéramos robado, sino porque lo habíamos ganado con paciencia, perseverancia y la decisión de amar incluso cuando dolía. Los mellizos comenzaron el jardín de infancia ese otoño. Charlotte organizaba sus útiles con precisión militar, mientras James conquistaba a su profesora en minutos. Emma los veía partir con lágrimas, contando los días para poder unirse a ellos. Estuvimos en la parada del autobús, 3 padres despidiéndolos con la mano. Mi esposo apretó mi mano cuando el bus se alejó. Lo habíamos logrado. A pesar de todo, lo habíamos logrado. Aquella tarde, mientras Emma dormía la siesta, finalmente abrí la caja que había guardado en nuestro closet.
Dentro estaban las fotos de ultrasonido de nuestros bebés perdidos, aquellos cuyos nombres Sara había robado. Miré cada una, recordando la esperanza y el dolor que representaban. Charlotte, James y Emma jugando juntos. Vida de la pérdida, alegría del dolor, familia de las cenizas de la destrucción de otra persona. Cerré la caja y la guardé. El pasado fue honrado, pero no vivido. El presente demandaba demasiada atención, demasiado amor, demasiada vida para perder tiempo en lo que pudo haber sido. Abajo, Emma estaba despierta, pidiendo meriendas. Bajé a verla, lista para lo que viniera. Habíamos sobrevivido a lo peor de Sara. Todo lo demás era solo vida. Vida desordenada, hermosa, ordinaria. Y eso era más que suficiente.